Mm, Me pillaron tomando café hoy. ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pablo, ¿cómo estás? Gracias de nuevo por estar hoy día acá. Don Jorge, ¿cómo Buenas están? noches. ¿Qué Muy cuentan? buenas noches. Chile sin novedad alguna. ¿Ah? Hoy Estable día, dentro de su gravedad. hoy día parece que había una marcha grande en el centro. ¿Sí? ¿De qué Sí, habrá sido? no sé, pero hay un video que dura como 4 minutos donde se ve que la gente está gritando y andan con banderas chilenas y gritan fuera gobierno narco, una cuestión así. Oh, mira. ¿Y el gobierno es narco? No, eso yo creo que es mentira, esa cuestión. No, están hablando más de la cuenta. Sí, la verdad, más de la cuenta. Hoy el programa hoy día, como habíamos conversado, Pablo, Jorge, es tratar de hacer una radiografía a la gente, pues, ¿okay? A lo que está pasando. Partimos con algunos videos, los vamos analizando. Eh, Vamos. Mira, tengo 4 videos que tirar, pero vamos a ir de a uno. Eh, Para mí el más fuerte de todo el primero. ¿Ok? Ahí vamos. Acá está, sacó un cuchillo. La puntió. Sí, sí. Ay, Está me voy a mi todo casa. No, yo me voy. Yo quedé para atrás cuando vi eso, te digo la verdad. Fue muy fuerte haberlo visto. Primero pensé que la persona de rojo era una mujer, o sea, era un hombre, pero es una mujer la que Sí. está apuñalando. Ahora, la destreza con que apuñala sabe perfectamente dónde tiene que ir, directo a la aorta, ¿no? A la yugular. Fuerte. ¿Y se sabe algo que pasó con esa persona que fue acuchillada? Sí, está estable y las lesiones que sufrió increíblemente, si bien son serias, no son de gravedad. O sea, se informó posteriormente que obviamente quedó hospitalizada, pero fuera de riesgo vital. Increíble que haya sobrevivido algo así. O sea, son de gravedad, lo que pasa es que no son de riesgo vital. Porque Claro, si están hospitalizadas porque son de gravedad. sí. Fíjate que una herida a la yugular, si le agarró exactamente, si le agarró la yugular, la aorta, eh, 12, 15 segundos y se va a reunir con la gente arriba. Sí, muy Sí, rápido. el primer ataque fue al cuello y los otros que se ven al final fueron al cráneo. Le apuñaló el cráneo. Ah, sí. Y le apuñaló el cráneo y por eso es que, claro, si a ti te apuñalan esa cantidad de veces en el pecho, por ejemplo, en el tórax, tú no sobrevives. No, Pero en el cráneo puedes sobrevivir porque el hueso ataja, digamos. ya. Entonces, fue por eso. A mí me gustan los cuchillos, yo soy fanático de los cuchillos. Eh, y el cuchillo que tenía esta mujer era muy puntudo y grande, muy, muy grande. Oye, pero un análisis aquí, ya sabemos que esa mujer ya no tiene respeto por absolutamente nada. Lo que me llama la atención es la gente. No hace nada. Nada. Claro, es que es difícil que la gente, digamos, se vaya a meter contra alguien que está armado. Es básicamente un instinto de sobrevivencia lo que ocurre en ese minuto, donde tú, en el fondo, te proteges a ti mismo. Es una cuestión instintiva. Por eso mucha gente se escucha ahí a unas mujeres que dicen, oh, yo me voy a mi casa, me voy a mi casa. Claro, porque ven un ataque así y entran en pánico y la gente escapa. Pero llama también la atención que una vez que la persona esta se retira, nadie se acerca a darle auxilio tampoco a la persona lesionada. No, sí, sí pasa. Lo que pasa es que ahí el video no está completo. Pues tiene Ah, unos segundos que vienen después cuando esta homicida se retira y ahí se acerca una señora que está ahí cerquita y se va directo a ver a la víctima. Y otro hombre que está por ahí también se acerca. Eso no se vio porque pasa después. Pero sí, sí, la van a asistir. Wow. Es buenas fuerte. noches, Paulina. Buenas Sí, noches. igual a Paulina. Gracias por que Andará todavía en la playa, ¿no? Va a estar la próxima semana aquí la Paulina. Oye, pero de todas maneras,
a la población le falta algo. No sé lo que es, pero le falta algo. ¿Será parte de lo que está buscando el gobierno a través del miedo de que la gente se retraiga psicológicamente? Yo no me atrevería a hacer una afirmación así, en el sentido de que no creo que el gobierno, digamos, tenga un plan estratégico para producir miedo en la gente. ¿Ya? No creo, sinceramente. Ya. Creo que sí son tan incompetentes, tan inútiles, que no tienen cómo atajar la ola de delincuencia y criminalidad que estamos padeciendo. Y al mismo tiempo, con su incompetencia y también con el tipo de ideología que mantienen, promueven, ¿no?, el aumento exponencial del crimen. Es decir, son cómplices, ¿no?, pero más que por acción, por omisión, más por incompetencia que por planificación. Es mi parecer, puesto que quienes nos gobiernan han dado evidentes señales de ser unos completos palurdos en todo el tema de seguridad pública y de orden, ¿no?, público en general. O sea, esto va desde lo pequeño a lo grande. Involucra no solamente el tema de los homicidios, los secuestros, el descuartizamiento, que sería como lo más vistoso, pero también cosas más cotidianas, como el desorden en las calles con el tema del comercio ambulante, que al final también funciona como parte de esas redes que están al margen de la legalidad y que muchas veces también protegen a delincuentes, porque están asociados con aquellos que venden, digamos, todo tipo de artefactos y bienes, ¿no es cierto?, de forma ilegal, que fundamentalmente son parte, digamos, del tráfico, ¿no? Hay un montón de cosas, o sea, se ve el desorden, también el desorden que vemos a nivel legislativo, los partidos fragmentados, todo el hacer esta de protagonismo que estamos viendo hoy día en tiempos de año electoral. Es todo un conjunto de cosas que se van sumando y que van produciendo al final un verdadero caos social, político, delictual, en todo orden de cosas. Entonces, hay un gobierno que realmente es de una incompetencia que podría rayar en el notable abandono de deberes, por lo bajo, digamos, de ahí para arriba. A mí se me hace bien evidente. Son gente que no estaba preparada para gobernar, evidentemente. Y quienes les eligieron, por una mayoría, tampoco estaban muy preparados para votar, parece. No. Aquí las responsabilidades son compartidas, porque siempre se culpa al gobierno, y claro que tienen culpa, por supuesto que sí, pero también esa culpa es compartida por los votantes que lo pusieron allí. No nos podemos olvidar de eso. No, totalmente. El chancho, como dicen por ahí el refrán, ¿sí?, popular. Así es. A pesar de que el presidente diga que seguro caminar por Plaza Brasil, ¿eh? Claro, pero por supuesto, si va con 5 escoltas armados. Ya, terrible, es terrible. Mira, déjame avanzar con otro video que también me llamó mucho la atención y cómo se va desarrollando. Ahí lo vamos a analizar. Oye, roto de mierda, tengo cáncer, estoy con una crisis de asma y me estáis hueando. Si los carabineros me dejaron pasar para allá. Va contra el tránsito. Los carabineros están ahí, weón. Que vengan los carabineros, va contra el tránsito. Vaya, no, weón, mira, está toda la gente esperando. Usted va manejando contra el tránsito. El auto. A mí no me interesa romper el auto. Tengo cáncer y me estáis hueando. Porque tiene cáncer, va contra el tránsito. O sea, saco wea, no voy contra el tránsito. Esta calle es unidireccional. ¿Pero por qué no pasáis por ahí, weón? Porque va contra el tránsito. ¿Qué te importa? ¿Sabe por qué está esa reja? ¿Sabe por qué está esa reja ahí? Voy a llamar a mi marido. Ahí hay una reja. ¿Sabe por qué está esa reja? ¿Sabe por qué está esa reja ahí? Voy a hacer mierda por rote mierda. Bueno, hágalo. Mira, esa reja está ahí, oye, justo pero a un mira, metro weón, suyo. Tenía toda la gente esperando. No, la que la está haciendo esperar es usted. Bueno, yo me voy a desmayar y voy a perder el conocimiento. Esta calle es unidireccional. ¿Puedes ver que tengo ¿Qué? Ya no puedo ni hablar. Estoy ahogada. Esta reja está ahí porque aquí atropellaron a un niño. Yo voy a hacer mierda el teléfono. Aquí atropellaron a un niño. Oiga, ubíquese. Pero está hueveándome el rote mierda Va contra el tránsito, ¿no se da cuenta? Devuélvase y haga lo que corresponde. Vaya por la calle.
¿entendiste, weón? Vos sois tercera edad. ¡Ey! No voy a Ubíquese. no voy a mi hija, Ubíquese. ¿viste? Ah, bueno, sale de aquí, Ubíquese. pasa, Ubíquese. culo, te están esperando. Ubíquese. Putas, con esa weá, Ubíquese, con tu madre, señora. weón, maricón. Oiga, ubíquese. Vos, ubícate vos, weón, sale de Va ahí. contra el tránsito, no se da cuenta. Que enferma mi hija, weón, tarao. Mire, señora, aquí. Mira, lo que estoy explicando. Voy a explicar. Mire, esta calle es unidireccional. Llamó la atención en la bolera ahí que decía GAP, grupo de amigos del presidente, a pesar de que el marido es detective, como dice ella, pero yo diría gorda, alterada, pelotuda, GAP. Lo que llama la atención es cómo la gente se achoclona a favor de ella, Sí. dándose cuenta, sabiendo que ella está equivocada, y el hombre lo único que está haciendo es tratar de que la mujer no siga avanzando contra el tránsito, y se lo hace ver, le dice, señora, usted va contra el tránsito, y ella argumenta como una excusa para justificar su accionar que tiene cáncer. ¿Qué tiene que ver eso? Y que su marido es no sé qué cosa, y que, la verdad, patético. A mí me llama la atención la gente. Sabemos que hay algunos alterados que pueden hacer lo que estiman conveniente, pero la gente a la espalda. ¿Y eso a qué crees tú que se debe? ¿Ah? Y la madre agrede al hombre, o sea, le pega. ¿Ya? Una agresión física, dos o tres veces. ¿Ya? No, de verdad. Bueno, es parte ahí, como dicen acá en el comentario, es parte de lo que pasaba también en el 18 de octubre. Pero, ¿a qué crees tú qué explicación psicológica le das a todo esto? Porque vemos que está ocurriendo mucho, ¿ah? Mucho. Hay una explicación psicosocial, pero para poder desarrollarla necesita un poquito de tiempo, entonces quizás... ¿Sí? Ya. Lo que pasa es que esta cuestión tiene una historia, ¿no? Y hay que entender cómo funciona el tema de la ética y de la moralidad en las personas, cómo es que se desarrolla, para poder entender el contexto en que se está dando esta crisis, ¿no? Existe un campo que se llama psicología moral. Es un campo de estudio, un área de la psicología. Y la psicología moral básicamente es el estudio de los razonamientos y de la toma de decisiones para resolver problemas éticos, así como el estudio también de la manera en que los principios morales se integran al carácter y a su desarrollo. Todas las personas tomamos decisiones morales. Tenemos que enfrentarnos a diario con la posibilidad de hacer el bien o hacer el mal. ¿Y qué es lo que entendemos por lo bueno y lo malo? Todo eso se estudia, digamos, no en términos moralistas, religiosos, ¿no? Sino simplemente cómo razonan las personas y cómo deciden moralmente o éticamente en su vida cotidiana. Y ese campo partió hace muchas décadas atrás con un psicólogo que se llamaba Lawrence Kohlberg, muy famoso. Lawrence Kohlberg era a su vez discípulo de otro psicólogo tan famoso o más famoso que él, que era Jean Piaget, famoso, uno de los padres de la psicología cognitiva, el estudio de los procesos de razonamiento, toma de decisiones en general. Pero Kohlberg tomó los descubrimientos de Piaget y los llevó al campo de la ética y de lo que llamó psicología moral. Y ahí, entonces, él crea una llamada escala de desarrollo moral, que tiene 6 niveles, y que van desde lo más básico, que sería como el comportamiento moral basado simplemente en la obediencia ciega y el temor al castigo, que sería lo propio de los niños muy pequeños, como de las primeras etapas del desarrollo, que tú no haces lo que te prohibieron porque temes que te van a castigar de vuelta, ¿no? Y eso va escalando progresivamente hacia etapas más individualistas, basadas en el intercambio, después
al reconocimiento del otro, en las relaciones interpersonales, después al establecimiento y reconocimiento de la existencia y necesidad de un orden social, más arriba ya hacia la conciencia de un contrato social que tú estás dispuesto voluntariamente a respetar, a observar y a promover, y finalmente una última etapa de máximo desarrollo moral que sería el reconocimiento e implementación en tu vida de principios éticos universales, ¿no? Más abstractos. Esa es la escala de 6 niveles. Lo que se ha visto es que en general la mayoría de las personas, a nivel mundial, digamos, se queda en las etapas intermedias, lo que se llaman las fases convencionales, ¿no? Que es entre el reconocimiento de relaciones interpersonales y el reconocimiento de una necesidad de un cierto orden social. La mayoría estaría por ahí, a los niveles como mediocres, ¿no? Pero funcionales. Sin embargo, cuando se entra en crisis agudas como la nuestra, eso tiende a bajar. Baja y puede llegar a los mínimos de un niño pequeño donde solamente tú haces lo correcto, entre comillas, ¿no? O lo legal, es que te están observando. Porque cuando no te están observando y cuando no tienes temor a ser castigado, entonces incurres en la falta. Entonces, a partir de esos estudios originales de Kohlberg, después se han ido desarrollando otras cosas más recientes. Por ejemplo, hoy día el que la lleva en este tema, en investigación, es Jonathan Haidt, que es un psicólogo que hoy día hace clases justamente de psicología social y psicología moral en la Universidad de Nueva York, que es como el gallo que en este momento hace de punta de lanza, digamos, para estas investigaciones. Y a partir de eso, entonces, se saben algunas cosas, ¿no? Fundamentales. La primera, y creo que la más importante a señalar, es que el desarrollo moral de los seres humanos, ¿no?, se gesta dentro de la familia. Esto en virtud de los lazos afectivos y de las conductas aprendidas dentro de ella. Si tú destruyes la familia, vas a estar desarticulando toda posibilidad de un desarrollo moral en los individuos que conforman la sociedad. Y el resultado inmediato de aquello es que se produce una anomia social. Este concepto de anomia lo acuñó uno de los padres de la sociología, que fue Émile Durkheim, un sociólogo francés. Y la anomia social es la falta de normas sociales y o su falta de observancia, ¿no? Entonces, nosotros hemos llegado a esa fase ya, a la anomia social. Y el mínimo generalizado de desarrollo moral, ¿no? Muy pobre. Fruto justamente de la descomposición de la familia, del núcleo familiar. ¿Y cómo llegamos a eso? Y aquí está el cuento de la historia de esto. Hay que hacer un poco de memoria. Pero Chile, que se caracterizaba por ser un país bastante conservador, ¿no?, empezó en una escalada progresiva, al principio de a poquito, de esto que llamaron el destape chileno. Y hay que remontarse al año 2000, con algunos eventos que fueron muy significativos, tienen un valor simbólico. Por ejemplo, en el mismo 2000 aparece una señorita que se llamaba Daniela Tovar. No sé si ustedes se acordarán de ella. Sí, pero Daniela Tovar era una actriz que hizo la famosa Casa de Vidrio en el centro de Santiago, ¿no? Y que en ese momento, claro, llamó mucho la atención, aparecía casi todos los días en los medios porque era un morbo. Y se veía gente haciendo fila para ir a verla en la mañana cuando se tomaba la ducha o iba al baño. Y en las noches lo mismo, cuando se iba a acostar. Una cosa que nunca se había visto en Chile, ese nivel de desfachatez. Después, el 2002, tuvimos a Spencer Tunick, el fotógrafo que vino a convocar una masa de gente desnuda en el Parque Forestal, y todo el mundo se sentía muy progresista y muy de vanguardia, porque iba a apelotonarse como una turba ahí de carne humana, maloliente. Muchos fueron hasta sin bañarse a primera hora de la mañana, ¿no? Y generaron también ese efecto mediático, ¿no?, en donde parecía que estaba todo permitido, ¿no?, que ahora sí que sí, por fin tenemos libertad, que es más bien libertinaje, evidente. Y ese mismo año 2002 apareció otro personaje, que es una señorita muy joven, que se hacía llamar Baby Bump, que hacía desnudos también en el metro, en el transporte público, en las calles, y volvía a aparecer como una especie de heroína en los medios de comunicación de masa. Ahí tenemos 3 ejemplos de cómo hace más de 20 años atrás esta cuestión empezó a aparecer de a poquito en Chile. Y los medios lo amplificaron,
lo pusieron por todas partes, estaba en la portada de los periódicos, ¿verdad? Todo el mundo lo comentaba, pero cada vez fue menos crítico. Los comentarios eran cada vez más favorables porque se decía era necesario descartuchar a Chile. Yo lo recuerdo. Tenemos que descartucharnos, decían, ¿no? Después empezaron a aparecer las teleseries nocturnas e incluso en las teleseries diurnas, las normales, porque lo recuerdo muy bien, empiezan a aparecer personajes dentro de los guiones que hacían apología del delito. Aparecían algunos personajes que eran delincuentes, gente que había sido recientemente liberada a la cárcel y que cumplía un rol muy importante dentro de la teleserie y que hablaban con lenguaje soez, se expresaban de muy mala manera, tenían malas costumbres, ¿no? Y eso se empieza a reproducir como un modelo a imitar. Se produce el famoso modelamiento social del que hablaba Albert Bandura, otro psicólogo importante, ¿no? Que tú repites y repites una conducta frente a la gente y la gente la empieza a imitar, empieza a adquirirla y la normaliza. Y con todo eso nos empezamos a envilecer mucho. Le sumamos a eso además el importante papel que empieza a jugar en Chile el consumismo. Con el crecimiento económico, con el desarrollo que tuvo Chile en los años 90 y principios de los 2000, la gente también ve como fuente de la felicidad el tener, el comprar, el consumir, el poseer. Y eso nos envilece más todavía. Empiezan a llegar ciertas modas como el hip hop, el breakdance y la cultura de la marihuana, que entró muy fuerte a través de ciertas ONG vinculadas a la izquierda que la trajeron como el Canelo de Nos, ¿no? Que empiezan a hacer talleres de breakdance, de hip hop, de graffiti, ¿no? Y junto con eso entra la droga, muy potente, ¿no? Muy vinculada con este mundo del rap, el hip hop, de la música urbana, le llaman ahora también a los derivados de aquello, ¿no? A partir del reggaetón y de otros estilos musicales como el trap. Y entonces se va generando, se fijan, una avalancha que crece cada vez más como efecto bola de nieve, que crece, va arrastrando más y más y más. Y 22, 24 años después del inicio de esta cuestión, estamos donde estamos, con un nivel de rebajamiento moral muy fuerte, que se observa en conductas que hablan de un pueblo que está degradado. Por ejemplo, el drama que significa para el sistema de salud, tanto público como privado, el vendaval de licencias médicas falsas. Muchísima gente pidiendo licencias médicas falsas para irse de vacaciones, ¿no? Con una licencia psiquiátrica absolutamente fraudulenta. Como si nada. Y no es solo el que la compra, también es el médico que la vende. Entonces también profesionales, médicos de distintas especialidades, psiquiatras o de cualquier otra especialidad, o médicos generales también a veces, que tienen montado un negocio, ¿no? Para venderle a la gente licencias, ¿no? Y eso, como efecto, tiene que, las ISAPRES tienen que ir subiendo y subiendo los planes, alzas en los planes, para poder ir cubriendo toda esa cantidad de gastos totalmente injustificados, inmoral, ¿no? O tenemos otras cuestiones como la evasión en el metro, en el Transantiago, que es un problema enorme, ¿no? Enorme, y uno lo ve cuando va a Santiago, lo ve permanentemente, ¿no? La gente con total desvergüenza, ¿no? Fachatada total, salta el torniquete o se sube por la parte trasera al bus. ¿Y qué? Les da lo mismo, no sienten vergüenza. O simplemente la mala costumbre de saltarse la fila, en todo sentido, desde hacerlo literalmente, que también pasa, hay gente que vivaracha, que se aprovecha, que trata de meterse ahí, de colarse, o hasta el que se salta la fila de una manera más abstracta o simbólica, cuando usando los pitutos, los contactos, tú ganas un concurso público por medio de tráfico de influencias, que es una otra forma de saltarse la fila, lo mismo también, ¿no? Entonces vemos estas conductas permanentemente, y ahora todo esto ha terminado en el estallido de la corrupción en Chile. Corrupción que vemos por todas partes, ¿no? Poder judicial, legislativo, ejecutivo, Fuerzas Armadas, Carabineros, hemos tenido casos por todas partes de corrupción. Alcaldías, ni hablar. O sea, básicamente lo que hicieron fue subir la vara. O sea, digamos, bajar la vara. Bajarla, sí, claro, bajarla muchísimo. Ya. Me acuerdo que, de acuerdo a Chile Transparente, el 52% de los municipios en Chile, de los alcaldes,
está metido en algún grado en líos vinculados con faltas a la probidad o lisa y llanamente corrupción. 51%, o sea, la mayoría. Ya. Es gigantesco el problema que tenemos. Y así fue como se gestó. Y a nadie le importó en su momento, cuando uno lo decía, te trataban de todo, ¿no? Cuando uno lo advertía, decía, esto va mal, este tipo de conductas que estamos viendo que los medios de comunicación de masas lo celebran, lo promueven, ¿no? No, pero ¿cómo tan cartucho? ¿Cómo tan conservador? Bueno, los resultados están a la vista. 20 años después estamos en esto. Más la importación de otras costumbres de latitudes más ecuatoriales, digamos, también estamos metidos en un tremendo lío, porque junto con nuestra propia degradación hemos traído degradación desde afuera. Sí, la verdad que sí. Jorge me comentaba ahí a raíz de un video que vamos a mostrar ahora, de que es exactamente lo que tú dices. Mucho es importado y que en esos países las cosas funcionan así como la que vamos a ver ahora. Qué terrible. No había visto este video. Ya, no sé si fue en Chile o no, la verdad que no tengo manera de saberlo, pero la sociedad en sí se ha ido cada vez sepultando más y más, y los políticos siguen ellos ganando más y más espacio. Entonces, está complicadísimo el tema, lo que yo veo. Fíjate que me gustaría entrar de lleno, ya sabemos que la sociedad en sí está complicada en Chile y en general en todos lados, ¿eh? En todos lados. Pero a mí me llama mucho la atención, sinceramente, en este momento, que si nosotros después del plebiscito del año pasado, del plebiscito de salida, hemos pasado por varios problemas en Chile, y entre ellos los incendios, descuartizamiento, haciendo asados con gente ahí que fueron asesinadas, y así suma y sigue. Pero después la gente se olvida y sigue con la otra noticia. ¿Eso cree que es manipulación mediática o no? Para que ocurra de esa manera, ¿qué piensas tú? ¿Mantener a la gente entretenida para que no ponga atajo a todo esto? Es que la gente no le puede poner atajo. ¿Tú crees que no? Nosotros mismos, digamos, podemos ponerle atajo a nuestra propia degradación, pero claro, a la personal, digamos, a la individual. Claro. Pero la verdad es que sí, la distracción mediática, ¿no es cierto?, las tonterías que aparecen permanentemente alrededor colaboran sin duda, a que no podamos mirarnos a nosotros mismos y preocuparnos de lo que nos está pasando. De eso yo creo que es indiscutible, ¿no? Uh-huh. Pero si bien cada uno personalmente tiene el deber, ¿no?, de mejorarse a sí mismo, supongamos por un momento, y aquí va a salir un poquito mi escepticismo al respecto, que suprimimos completamente todas las distracciones, todo el circo, todo el humo y espejo con el que nos rodean permanentemente, los medios, los políticos, etc., ¿no? Automáticamente nosotros vamos a volcarnos a nuestro autoperfeccionamiento, a nuestro propio desarrollo ético, moral, fruto de que se suprime completamente la distracción. Yo lo dudo. O sea, evidentemente, suprimir todo eso facilitaría que podamos hacerlo, que mucha gente pudiese hacerlo, pero no creo que sea suficiente con suprimir las distracciones para que automáticamente la gente tome conciencia de su propia degradación y se proponga voluntariamente ser mejor persona. No lo creo, digo. Me parece que las distracciones añaden una capa de confusión que dificulta aún más esa toma de conciencia. Estamos totalmente de acuerdo. Pero suprimiendo esa capa no bastaría para que la gente entonces proceda a darle solución al problema, porque se necesita algo más. ¿Y qué es lo que yo estaba diciendo antes?, ¿no? Si nosotros seguimos
descomponiendo la base de la sociedad, que es la familia, si seguimos destruyéndola, no tenemos vuelta. Y el problema es que, más encima, esperamos que los profesores en la escuela o los psicólogos en la consulta hagan todo el trabajo de reparar o de reponer lo que faltó en la familia. Y sinceramente, ni los profesores ni los psicólogos pueden hacer lo que papá y mamá no hizo en casa, y de forma tardía y extemporánea, más encima, muchos años después. O sea, no va a pasar así. La gente tiene que saber esto. Y es que la principal responsabilidad de lo que está pasando está dentro de casa. Está en ese papá, está en esa mamá, que estaba demasiado pendiente de hacer plata, de sobrevivir, de lo que sea. Pueden tener miles de razones, lo que sea, está bien. Hay razones. Pero las razones que explican algo no lo justifican. Porque yo perfectamente puedo explicar el por qué un delincuente hace lo que hace. Pero el que yo lo explique no lo justifica. De la misma manera, yo puedo explicar el por qué papá y mamá no están hace muchas décadas ya. No están haciendo el trabajo que deberían hacer en la formación moral de sus hijos, en la tutela de sus hijos. Lo puedo explicar, pero eso no lo justifica. ¿Se entiende? Entonces, mientras nosotros no volvamos a recomponer la estructura familiar con las debidas jerarquías que ahí están, porque toda familia es asimétrica, o sea, no es eso de, yo soy amigo de mis hijos, es lo peor que se ha podido decir en la historia, es la cosa más aberrante y dañina que puede haber para un niño. Entonces, mientras no recompongamos la estructura y la jerarquía de la familia, ¿no? Y fortalezcamos esos lazos, no sacamos nada con eliminar todos los distractores de internet, redes sociales, televisión, lo que ustedes quieran, pero que el problema es una capa que se añade, que viene después, pero el problema no está ahí, o sea, no es esa la causa está mucho antes. Y no esperemos, lo repito, porque quiero que quede súper claro, no esperemos que los profesores en la escuela vayan a reparar eso, o que después, muchos años después, los psicólogos vayan a formar moralmente a los pacientes, que esa tampoco es la función del psicólogo, ni es la función del profesor. Esa es la función de los padres, que siempre se están lavando las manos y esperan que el colegio eduque a los hijos. No, la educación es en el hogar, en la familia. Lo que la escuela hace es instruir. Instruye, enseña a leer, a escribir, a sumar, a restar, dividir, multiplicar, ¿no es cierto? Te instruye, te da habilidades en temas de conocimiento, en temas de funciones cognitivas, te ayuda a desarrollar el pensamiento abstracto, idealmente si la educación es buena, pero la formación moral de las personas viene de la casa, viene de la casa. Y si no estuvo ahí, lo que va a pasar con ese menor es que ya insertado en el sistema escolar, va a ser tremendamente disfuncional, porque como viene con toda esa falla desde el hogar, en la escuela va a generar tremendo problema. Y ni los docentes ni los paradocentes van a poder lidiar con ese niño que viene dañado desde la familia y que va a terminar, si ya se multiplica mucho en cantidad el problema, muchos niños vienen así, terminamos con situaciones como la del Instituto Nacional o del INBA, que se transforman en verdaderas escuelas de terrorismo, ya no en verdaderos colegios, escuelas, o liceos, lo que sea. Oye, es la familia. Pablo, el otro día leí por ahí, no me acuerdo quién lo escribió, pero lo leí, me acuerdo clarito. Otra tesis que es complementaria a lo que tú estás hablando, pero que va un poco más a fondo y que yo pensé cuando lo leí, se lo comenté a Juan, que era lo que tú quisiste decir en el último programa, y voy a decirte lo que leí. Todos sabemos que en Chile la comprensión lectora de la gran mayoría de las personas es muy básica. Estoy hablando de la gran mayoría de los chilenos, no estoy hablando de los de Vitacura, no quiero, digamos, ni siquiera usar como una especie de marcar a un cierto grupo, sino que en general, o sea, tú, por ejemplo, hablas con muchachos que están entrando a la universidad, en la Universidad del Desarrollo, cualquiera de las universidades del barrio acomodado de Santiago,
Y la verdad que no tienen vocabulario, no tienen comprensión lectora. Yo no sé cómo entran a la universidad y qué aprenden en la universidad. Seguramente ahí se van a lo mejor adaptando y van empezando a entrar en el ritmo. Pero en el grueso de la gente que vive en Chile se dice que el nivel intelectual del chileno, del grueso del chileno, es borderline, o sea, cercano al retardo mental, si tú lo mides con parámetros internacionales, y que incluso para medir el coeficiente intelectual en Chile hubo que adaptar las tablas, esto aquí tú me puedes corregir, para poder llegar a una medición más concreta, más exacta, y determina eso que las personas tienen un nivel de coeficiente intelectual bajo el promedio de los países de la OCDE, por lo menos, no comparándonos con los países de la región. Y que ese bajo nivel intelectual sería un componente mayoritario, principal, primordial, para la falta de capacidad de comprender y aplicar el concepto de moralidad. O sea, si tú tienes un bajo coeficiente intelectual, malamente puedes tener un comportamiento de moral óptimo, porque no eres capaz de comprender lo que es moral. Entonces, tal vez, yo no sé si si tú tienes antecedentes que me puedas, digamos, señalar para ver si lo que yo leí está equivocado, tienes otra opinión. Es totalmente correcto. De hecho, yo hablé de este mismo tema en el último programa, me parece, en el que participé aquí mismo, sí, ¿no? Sí. En diciembre del año pasado. Yeah. No, perdón, no. En el último programa que estuvimos juntos la semana pasada, hablaste del tema también. Ahí lo mencioné muy por encimita, yo donde realmente lo traté en profundidad, porque ese fue el foco de todo el programa, fue el año pasado, en diciembre. Sí. Y ahí nos estuvimos juntos, había otra persona más invitada, no recuerdo bien quién fue. Y en ese programa yo de hecho di los puntajes de coeficientes intelectuales de distintos países comparado con el de Chile y expliqué en detalle, digamos, cuál es el problema que tenemos nosotros. Pero volvamos a repetir algunas cosas fundamentales al respecto, pero son importantes igual. Chile efectivamente tiene un coeficiente intelectual promedio bajo. Nuestro puntaje es de 89 puntos. ¿Ya? La media, es decir, la mediocridad estadística son 100 puntos. Si tú tienes 100 puntos, es como sacarse un 4 o 5 en una nota, digamos. No es la mediocridad, lo suficiente para aprobar, pero al medio de todo, ¿no? 89 puntos es muy por debajo de los 100 que son el promedio, ¿no? Esperable. Y con 89 puntos, tú estás en el rango que en la escala se considera como inteligencia normal lenta. Normal lento es justo lo que está por encimita del retraso mental. O sea, no alcanza a ser retardo mental, ¿no? Pero está ahí, al borde, ¿no? Al borde. Entonces, en ese sentido, lo que tú decías es correcto, ¿no? Como algo limítrofe o algo borderline en el sentido de la inteligencia, no confundir con el trastorno de personalidad borderline, que es otra cosa. Hablamos de lo limítrofe en temas cognitivos, ¿no? Entonces, estamos ahí. Ese es nuestro promedio. O sea, hay gente, obviamente, mucha gente en Chile que está bajo ese promedio, incluso. Y al respecto, para poder medir los puntajes, se utiliza oficialmente una prueba que se conoce como test device, ¿no? Que tiene una escala manual, tiene una escala intelectual, y eso se combina. Bueno, todos los países tienen que adaptar las escalas de medición del test device a su propio país. No es que eso se tuvo que hacer solamente en Chile, porque si no alcanzaba la escala, no es así. ¿Ya? Todos los países, el que sea, donde se va a aplicar el test device, tiene que hacer adaptaciones de ese test para adaptarlo a la realidad nacional. ¿Por qué? Porque cuando se miden las habilidades cognitivas, tú tienes que adaptar el test de medición
por ejemplo, cosas como el conocimiento de las personas respecto a cuestiones particulares de ese país, propias de esa cultura, por ejemplo. Yo no le puedo ir a preguntar a alguien en Francia, digamos, ¿quién es Bernardo Higgins? No tiene idea, pero si se lo pregunto a un chileno, yo espero que sepa, ¿no? Y si no sabe, hay un problema. Entonces, por eso se adapta, ¿no? Se hacen adaptaciones para cada país. Cada país tiene su propia versión del test, ¿sí? En ese sentido, es correcto que se adaptó, pero no es correcto que solo para Chile se tuvo que adaptar. Se hace en todos los casos, ¿ya? Ahora, la otra cuestión es que es muy cierto lo que tú leíste, es correcto. O sea, y tiene que ver con lo que yo había dicho hace un momento, cuando mencioné el caso de los estudios de psicología moral de Lawrence Kohlberg, ¿ya? Y dije que él había sido discípulo de Jean Piaget, y mencioné que Jean Piaget era uno de los, podríamos decir, fundadores de la psicología cognitiva, de los pioneros, ¿no? Bueno, Jean Piaget es justamente el que desarrolla las 4 etapas del desarrollo cognitivo, intelectual, en los niños, adolescentes y jóvenes, ¿no? De cómo se desarrolla eso hasta llegar a la edad adulta, cómo tú vas aumentando tu capacidad cognitiva, tu desarrollo intelectual. Él estudió eso, ¿no? Él desarrolló las bases teóricas y de investigación para que luego pudiésemos medir la inteligencia y llegar a cosas como el coeficiente intelectual, ¿no? En este test del que yo hablaba, ¿no? Con el test de Weiss. Entonces, fue Lawrence Kohlberg, su discípulo, quien toma esos mismos estudios sobre el desarrollo cognitivo, las capacidades intelectuales de los niños y adolescentes, y lo traslada a eso, al estudio del desarrollo moral, porque él se da cuenta que hay una especie de paralelo o análogo entre la capacidad de razonamiento, la capacidad de comprensión intelectual, y en paralelo se va desarrollando también la capacidad de razonamiento moral y de comprensión de la ética. Y él entonces observa que no es posible alcanzar los estadios superiores de desarrollo moral, como la comprensión de los principios éticos universales, que sería la última etapa, ¿no? El tope, si al mismo tiempo no se ha desarrollado la capacidad cognitiva o intelectual para lograr esa comprensión de principios universales. Por lo tanto, cuando un país tiene un bajo nivel intelectual, como sería nuestro caso, aunque hay peores, no se podría esperar que el nivel de desarrollo moral y la toma de decisiones éticas sea muy elevado. Porque no es posible que tú llegues a desarrollar la comprensión e incorporación de principios éticos universales en ausencia de la capacidad intelectual o cognitiva para poder, primero, comprenderlos y luego aplicarlos a tu vida. ¿Se entiende? Entonces también es muy cierto eso otro que decía. Es correcto, es así. Entonces hay una relación. Lo otro que decía ahí también es que ese nivel intelectual limitado hace que sea muy difícil que esas personas puedan asumir la responsabilidad de dirigir a plenitud su vida y también, por supuesto, de tomar decisiones correctas en casos de temas que tienen relación con la sociedad, como las elecciones, por ejemplo. Y que esas personas necesariamente tienen que ser guiadas por alguien para que logren afiatar una sociedad que tenga un cierto nivel moral parejo, ecuánime. Y eso también me gustaría saber tu opinión. Es totalmente correcto. O sea, en general, a cualquier psicólogo que tú le preguntes, debería estar de acuerdo con esa afirmación en virtud de lo que sabemos del desarrollo cognitivo, ¿no? O sea, mientras más bajo el coeficiente intelectual y mientras más deterioradas las habilidades cognitivas, peor es la toma de decisiones, en general. Y esto incluye también, como es obvio, la toma de decisiones políticas, ¿no? Entonces, si sabemos esto, ¿sí?, y tenemos un pueblo con un bajo nivel de habilidad cognitiva y por ende con un bajo nivel de desarrollo moral al mismo tiempo, no se espera que las decisiones políticas que ese pueblo toma cuando es citado a las urnas sean las mejores. Y de allí que tenga todo sentido y lógica esa frase de Joseph de Maistre,
que decía que todo pueblo o nación tiene el gobierno que se merece. Es correcto, ¿no? Y es correcto porque lo sabemos a partir de los estudios sobre psicología moral y psicología cognitiva. O sea, está demostrado que es así. No podemos aspirar a ser gobernados por algo mejor que lo que el mismo pueblo es capaz de decidir en virtud de sus capacidades o de sus deficiencias. Exacto, y eso es lo que hace temer como chileno por el futuro de Chile, porque fíjate tú que cuando los políticos se dan cuenta de todo esto que estamos hablando, porque ellos lo saben, cambian el sistema electoral, que algo nos protegía, el binominal, algo nos protegía de este fenómeno, porque daba menos opciones a que se pudieran con el sistema DONT, ¿no es cierto? ¿Tú conoces el sistema DONT que se usa en Chile? Con el sistema DONT se tergiversa, a mí, según mi punto de vista, se tergiversa la democracia, porque puede que una persona que tenga un 3, un 4% de votos se pueda sentar en el Congreso. Y eso es una aberración, no es algo que sea representativo, por lo tanto la democracia estaría fallando con ese sistema. Y permite entonces que estas personas que no son capaces de tomar buenas decisiones voten por algunos, Florcita Motúa, por ejemplo, y termine esa gente en el Congreso, dictando leyes. Y ahí es donde empieza, según mi punto de vista, la degeneración de Chile como país en forma ya, digamos, pronunciada y catastrófica en lo que estamos hoy día, porque si tú no tienes políticos que tengan un nivel moral mínimo, que llegaron al Congreso o llegaron a sus lugares de trabajo, entre comillas trabajo, electos por personas con estos problemas que estamos mencionando, lo que están haciendo los políticos en el fondo es profundizar el problema que tiene Chile en vez de arreglarlo. Es muy interesante pensar, a mí me parece súper interesante analizar ese nivel de lo que hablábamos sobre psicología moral, eso que tú mencionas cuando se modificó el sistema binominal. Porque lo que estaba a la base de ese cambio era justamente la toma de una decisión de carácter moral. ¿Por qué? Porque los legisladores de ese momento consideraban como una injusticia que las minorías políticas y sociales no estuviesen representadas en el poder legislativo. Y el sistema binominal, que nos daba estabilidad, justamente habría impedido que esas pequeñas minorías tuviesen voz y voto en el Congreso. Y por lo tanto, les parecía de toda justicia y de todo sentido moral acabar con el sistema binominal para poder incluir esas minorías que habían sido excluidas, que nunca habían sido oídas y que moralmente estábamos todos llamados a incluir, a incorporar, ¿no? Para ser más inclusivos. Y a partir entonces de esa modificación del sistema, todos estos pequeños partidos tipo sectas que aparecieron con el Frente Amplio y otros partidos nuevos por aquí y por allá, tuvieron la oportunidad de poder tener representantes con un 2% de los votos, ¿no? O sea, representando a nadie, representando justamente a una minoría, porque esa era la idea del diseño cuando se hizo el cambio de sistema. ¿Y en qué se basó? En una toma de decisión de carácter moral, en un sentimiento moral, que para un buen sector de la política, no solo de la izquierda, porque también la centro-derecha participó en eso, recordémoslo, sí, claro, ¿verdad? Claro. Para variar... Yo tengo mis dudas de que ellos lo hayan hecho por un sentido de la moralidad. Yo creo que lo hicieron más bien por un tema relacionado con su ambición de mantenerse en el poder eternamente. Claro, es que ahí está el juego de la política, ¿no? Que por un lado tiene un discurso moral, pero por detrás tiene una estrategia política. Claro. Entonces muchas veces los discursos morales son parte de una estrategia, de un diseño que obedece a esos intereses, a esas ambiciones. Evidentemente fue así. O sea,
Sin embargo, tenemos ahí el discurso moral, que es lo que cala en la gente, lo que le hace sentido a las personas, porque el político no te va a confesar, mira, yo te estoy diciendo esto, que suena muy bonito, de la inclusión y de incorporar a las minorías, porque en verdad quiero utilizar eso como un trampolín para hacerme más poderoso y eventualmente incluso más rico, ¿no? No te lo va a decir. Pero lo que apela a los sentimientos morales es ese discurso, ¿no? Y luego va la gente y dice, sí, en realidad, seamos mejores personas, seamos buenitos, ¿no? Y démosle el apoyo a esta gente que está proponiendo el cambio de sistema por uno que sea más representativo, que nos incorpore a todos, que incorpore a toda la diversidad de la sociedad chilena. Entonces ahí tenemos que tener candidatos, luego diputados o senadores que representan a los colectivos LGBTI, que representan a los mapuches, que representan a los aymara, a los quechua, y otros que representan, qué sé yo, a lo que sea, digamos, a los inmigrantes y a cualquier otro colectivo, a los ecologistas, lo que sea. Todos tienen que estar incorporados porque Chile es como un arcoíris de colores, ¿no? Y todos tenemos derecho a estar sentados ahí con un representante en un sistema fragmentado de miles de sectas que no se pueden poner de acuerdo, que están todos peleando, ¿no? Y en donde al final tiene gente que realmente está allí para profitar del sistema, aprovechándose de un discurso moral que suena muy bonito, que apela a estos sentimientos morales, pero detrás de lo cual en realidad hay otra cosa. Y ese es nuestro drama. Discurso moral que está lleno de inmoralidad. Exacto, o sea, miremos a señores como, bueno, el príncipe de la superioridad moral, que fue el señor Jackson, que ahora arrancó del país, ¿verdad? Después del episodio de la caja fuerte y todo lo que vimos con los computadores en el Ministerio de Desarrollo Social. Él que era, insisto, el guaripola, ¿no?, de la moralidad en Chile, ahí está. O sea, se empiezan a caer las máscaras y nos damos cuenta finalmente de que todo se trataba de lo que tú decías, de una estrategia para acceder al poder. Y una vez que están instalados allí, aprovechándose de todos nosotros, viviendo a costa de nuestros impuestos, de repente los vemos meter las manos de lleno al saco de plata. Y se acabó el discurso de superioridad moral. Pero la gente, cuando escucha esos discursos, claro, le apela a los sentimientos y cae redondita, que todos quieren ser buenitos, ¿no? Y está el buenismo, están los bien pensantes, y esto ya surgió de la izquierda, ¿no?, aparte de allá, pero terminó metiéndose en la derecha también con tutti. O sea, hoy día son todos buenistas. Por eso que yo decía antes que los políticos fueron capaces de leer muy bien, y tal vez no lo leyeron ni siquiera ellos, alguien les dijo. Alguna persona, por ejemplo, que tiene el nivel tuyo, les podría, que está metido en el tema político, les podría haber dicho, oye, compadre, mira, hagamos esto, porque estos gallos son tan hueones que no se dan ni cuenta cómo los vamos a meter al saco. Y así fue, sí, y así estamos hoy día. Sí, esto se planifica. Claro. Se planifica como una estrategia bien pensada, con tiempo, con asesores, con think tanks intelectuales, académicos, y tenemos hartos de eso, hartos, que asesoran a los partidos. A mí lo que me llama mucho la atención es que se habla tanto de democracia, tanto en Chile como en el mundo, pero de la manera que se está haciendo la democracia en este momento es prácticamente volver al siglo V en Grecia, cuando quienes dominaban la política eran los oligarcas, o sea, una clase específica de personas muy iguales. Hoy día ocurre lo mismo, pues en Chile quienes dominan la política son los oligarcas chilenos. La gente no tiene pito que tocar. No importa por quién vote, con lo que estaba diciendo ahí Jorge, con el sistema TON y todo lo demás, no importa por quién vote, ellos deciden quién sube. Ya lo decidieron cuando lo cambiaron el sistema. Es complicado. Y la gente todavía cree que estamos viviendo democracia, ¿eh? Y no democracia. Bueno, son los ciclos de los que hablaba Polibio, ¿no? Estos ciclos de degradación de todos los sistemas políticos en general. Y al final, todo sistema tiene una forma de perversión. La monarquía tiene su perversión, la aristocracia tiene su perversión, la democracia tiene su perversión. Y nosotros hoy día estamos en una mezcla entre oligarquía, por un lado, y por el otro, oclocracia. ¿Ya? Estas muchedumbres entontecidas, embrutecidas, que van como un zombie ahí, y el que le ofrezca más pan y circo es el que se gana el votito. Ahora,
Picoroco Contreras, te dice, Picoroco el nombre. Aquí hace una pregunta, dice, ¿cómo no podemos sacar a una generación de cabros punta de lanza en alguna disciplina, sea deporte, música, ingeniería? Ser líderes a nivel mundial en alguna materia, eso genera orgullo y responsabilidad. Bueno, ese es el ideal. Yo creo que eso en un momento en Chile existió. Pero la pregunta mía, que va más o menos relacionada con la que Picoroco hace la pregunta, ¿el futuro es negro, viéndolo desde el análisis de la capacidad intelectual del chileno? Y el futuro es negro, pensando que mucha gente culpa que se hayan sacado ciertos ramos específicos de la educación chilena, cuando en realidad lo que se perdió fue la familia. Y la familia se pierde del momento que llega lo que tú llamaste, y que aquí en Estados Unidos se llama consumismo, lo mismo. Ahí totalmente se secuestran a la familia, y ahí se acaba la sociedad. Por lo menos así lo entiendo yo. ¿Qué piensas? Sí, de hecho, si bien es cierto que la educación en Chile está súper deteriorada y hoy día te pasan de curso por derecho, tienes derecho a pasar de curso, ¿no? Nadie puede reprobar, ya, y es así, ¿eh? Nadie puede reprobar. Acá es lo mismo. Terrible, ¿no? Entonces, ¿qué excelencia vamos a tener? ¿Qué líderes en ingeniería, en ciencia, en arte, en humanidades? ¿Qué vamos a tener con ese nivel de exigencia, que es igual a cero, ¿no? No se puede. Es verdad eso, o sea, tenemos un sistema que ya no permite generar virtud o excelencia arete en nadie, ¿cierto? Pero por otro lado está lo que tú señalas, conectado con lo que yo decía también de la familia, o sea, la primera estimulación cognitiva que tú recibes es en tu casa, incluso antes de ir al jardín infantil. La primera estimulación que tú recibes a través del lenguaje, ¿no? A través de la incorporación de algunos hábitos de aprendizaje básicos, cuando eres muy, muy niñito, ocurre con tu mamá y tu papá en casa. Y si los papás están, en vez de dedicarse a leerle cuentos infantiles al niño, de desarrollar el lenguaje y utilizar no siempre las mismas palabras, sino ampliar el léxico recurriendo a los sinónimos, a poquito a poco, gradualmente, a ir levantando un poquitito la vara, empujando, presionar para que se produzcan ideas cada vez un poquitito más abstractas, que sean más difíciles de comprender, para que el niño también crezca, ¿no? Intelectualmente. Si no hay estimulación con cultura, con artes, desde chiquitito, y en vez de eso está el papá, la mamá, todo el día pegado en el celular. El televisor está prendido con series de Netflix, series basura, o el mismo niño está pegado, pues, también con un celular propio, viendo videos muchas veces inadecuados para su edad, ¿no? Con contenidos de violencia, sexualizados, todo el tema. Bueno, es evidente que esa familia no está contribuyendo al desarrollo temprano a nivel intelectual y moral del niño, ¿verdad? Para nada, todo lo contrario, está siendo un factor de deterioro, de estancamiento en el desarrollo intelectual y moral del menor. Y luego pretendemos que el sistema educativo, ya de forma tardía, extemporánea, porque eso se tiene que hacer a la edad que corresponde, a los 2 años lo que corresponde a los 2 años, y a los 3 años lo que corresponde a los 3 años. Y no podemos pedir después que a los 6 en primero básico se venga a tratar de recapitular o recomponer lo que no se hizo a los 4. ¿Se entiende? Eso no va a pasar, porque en el desarrollo mental de los seres humanos, todo tiene su tiempo, tiene un momento, tiene una etapa propia. Y si no se hizo en el momento adecuado, ya no fue. Ya quedaste con esa mala base. Y no hay forma de recuperar eso hacia atrás. Que también es el drama que ha ocurrido con muchos de los niños que tenían que aprender habilidades de lectoescritura, cálculo aritmético básico, y que no fueron a la escuela durante la pandemia, ¿no? Entonces, el problema efectivamente es complicado porque es de carácter sistémico. Se involucran multiplicidad de factores que se van potenciando unos contra otros en un círculo vicioso que va empeorando con el tiempo. Y si los padres no hacen su trabajo, porque están pendientes de cualquier tontería menos de cumplir con su deber. Y si luego tenemos un sistema educativo degradado, al mínimo, sin exigencias, ¿no? Bueno, es evidente que solo podemos empeorar. Vamos en caída libre. Hay otro fenómeno que también yo creo que, pienso que podría también ser parte del problema, que son las famosas salas cunas. Las madres
se dedican a tener niños, procrear sus hijos, a procrear niños, y antes del año ya los tienen en sala cuna para ellas poder ir a trabajar. Y esos niños se crían en un ambiente completamente frío, donde no hay afecto. La madre tranza su vida laboral para evadir su responsabilidad de madre, o el padre, lo mismo, porque cualquiera de los dos lo podría hacer. El padre también. Pero ninguno de los dos lo hace, sino que sencillamente endosan el problema, entre comillas, el problemita, que llora, caga, hace todo lo que hace con la guagua, a una sala cuna, y más encima, los políticos exigen que las empresas deben tener salas cunas para que, ¿te fijáis? O sea, el problema, en vez de ir en una senda de mejoría, va cada vez en una senda que lo agrava y es como la rueda del hámster, ¿no? Que va y no tiene solución. El hámster no se va a salir de la rueda porque sí, porque el hámster no es capaz. O sea, te fijáis, es un problema de, bueno. Es muy buen punto el que estás planteando, porque esa política pública de la sala cuna obligatoria en las empresas, la sala cuna universal, ese proyecto devela cuál es la orientación o la apuesta que está haciendo el Estado respecto al problema del que estamos hablando. O sea, el Estado apuesta a que el niño permanezca más tiempo en una institución fuera de la familia, precisamente porque no está apostando por la familia. El Estado está apostando por la empresa, está apostando por la incorporación de las mujeres al mercado laboral de la forma más temprana posible, porque el discurso oficial hoy día nos dice que es casi como un derecho humano que la mujer se incorpore al mercado laboral, para que en vez de estar atendiendo los asuntos de su casa, esté atendiendo los asuntos de la empresa. Es más importante eso. ¿Por qué? Porque estamos vinculados como civilización ya a esta altura a la prioridad número 1, que es el crecimiento económico. Es lo que más interesa. Yo no digo que no importe, por supuesto que sí, pero si el crecimiento económico está por encima de la fortaleza y de la estabilidad de las familias, ese crecimiento económico, lamentablemente, va a ser más bien dañino, porque va a envilecer a la población. Porque vamos a terminar en este círculo de consumismo, ¿no? Terrible, al mismo tiempo que los niños y jóvenes se degradan moral e intelectualmente cada vez más. Entonces, es una cuestión que, como tú bien lo decías, se retroalimenta. Y bueno, tenemos lo que tenemos hoy día. Fíjate que yo, ahora que estamos hablando del tema, se me vino a la mente, mira, el Estado te dice, mira, si no quieres tener el hijo, aborta, pero si lo quieres tener, ahí está la sala cuna. Bueno, esos son los valores de nuestra sociedad actual, ¿no? ¿Qué es lo que valoramos? Valoramos más el tema de la incorporación al mercado del trabajo y el crecimiento económico. Eso es lo que es primordial, es lo fundamental. El resto está supeditado, es secundario, incluido el bienestar del menor, porque si un bebé está todo el día en una sala cuna, ahí no está recibiendo ningún tipo de estimulación cognitiva, cero. La estimulación cognitiva de un bebé corre a cargo de los padres, y especialmente de la mamá, de la madre, que es quien lo tiene en su pecho, quien lo alimenta, ¿no? Con quien tiene más contacto físico, es la voz que más escucha normalmente. Y esa voz que escucha y ese lenguaje que sale de la boca de la madre va a ser su primera forma de estimulación cognitiva y de educación en el sentido lato de la palabra. Y esa voz es la que el niño escucha también cuando está en el vientre materno, porque eso se transmite. También se escucha la voz de los papás y del papá y pero, hay una discusión. Se escuchan ruidos, porque cuando uno está bajo una piscina y si alguien te habla de afuera, te escucha, pero se escuchan sonidos, digamos, más que una voz propiamente tal, porque el líquido amniótico. Pero además de los sonidos están también los sentimientos, la calidez de la que entrega el vientre materno. Y eso, sí, un factor
Eso al niño se lo quitan a los 6 meses ya. ¡Pum! A la sala cuna, señor. Entonces, Sí. ¿qué es lo que hacen? Según mi punto de vista, lo que están haciendo es eludir ambos padres, eludir su responsabilidad y anteponiendo un derecho a un deber. Mira, lo que tú estás diciendo es súper importante, porque si un niño con 6 meses de vida ya es institucionalizado en una sala cuna y ahí va a pasar el resto de su vida hasta que entre al jardín, no te va a volver a ser institucionalizado, ¿eh? Va a perder contacto con los progenitores y especialmente con la madre o con el cuidador primario, ¿no? Y por lo tanto no va a recibir la estimulación cognitiva, la estimulación temprana que necesita en una etapa crítica, clave, impostergable para el desarrollo de sus capacidades intelectuales, ¿no? Y ese podría ser un factor, lo que está pasando al respecto, podría ser un factor que explica el por qué en todas las mediciones que tenemos hasta el día de hoy de coeficiente intelectual se observa un proceso de degradación constante desde los años 70 a la fecha. Generación tras generación ha ido bajando y bajando y bajando el coeficiente intelectual. ¿Y por qué? Una de las razones podría ser, y creo que por allá está la cosa, eso que tú señalas, ¿no? La falta de estimulación temprana de los niños, fruto de este incremento en el proceso de institucionalización de los bebés, para que la madre pueda ir a trabajar. O sea, lo que voy a decir, yo sé que aquí me voy a ganar un problema tremendo. Lamentablemente hay cosas que uno no puede decir, a pesar de que son grandes verdades, porque se te tira la jauría de hienas encima. ¿Ya? Pero bueno, lo voy a decir igual. ¿Ya? Ahí hay uno de los grandes logros del feminismo contemporáneo, que ha sido el deterioro de la estimulación cognitiva de los bebés, de los niños pequeños, y la consiguiente disminución del coeficiente intelectual de las generaciones década tras década. Han apostado tanto por este tema de que la mujer tiene que estar ahí en la oficina, en la fábrica, donde sea, pero tiene que estar ahí, que, bueno, hemos descuidado la parte que sufre, que son los niños y la familia en sí, ¿no? El tema del crecimiento económico y de apostarle a eso, muy curioso porque el feminismo en general ha sido un movimiento muy ligado a la izquierda. Y la izquierda ha querido, de alguna forma, parece como liberar a la mujer de las cargas de la familia, de las cargas de la maternidad, ofreciéndole aborto, ofreciéndole sala cuna universal, ¿no es cierto? Ofreciéndole su derecho a trabajar y desarrollarse profesionalmente, todo el cuento. Pero al mismo tiempo, al hacer eso, le propone la esclavización, ¿no? A un sistema, digamos, que es bastante perverso, que es todo este conglomerado económico, financiero, industrial, donde somos un engranaje más, somos totalmente dispensables, somos un número, ¿no? A los accionistas, a la gerencia general no le podemos importar menos, ¿no? Nos sacan y ponen a otro, digamos, hay 15 más esperando en la fila, y de eso depende el sustento de tu familia. Entonces, cuando se incorporó la mujer al trabajo, de repente los grandes poderes económicos se encontraron con una duplicación de la mano de obra disponible. De golpe, en unos pocos años se duplicó la mano de obra, y todo economista sabe lo que significa cuando aumenta exponencialmente la oferta, pero la demanda sigue siendo la misma, ¿verdad? Entonces, ahí lo que tú le vas a pagar al trabajador va a disminuir. Los sueldos se congelaron producto de eso. Se congelaron por mucho tiempo. Y fruto de ese congelamiento de los sueldos, mientras seguía aumentando el costo de la vida, lo que eso significó es que en poco tiempo un sueldo ya no alcanzaba para poder parar la olla en un hogar. Se necesitaban 2, porque todo estaba más caro, pero los sueldos no habían subido. Seguían iguales. Producto de esta incorporación masiva y duplicación de la mano de obra. Entonces ahora tenemos el tremendo problema de que ya incluso con 2 sueldos tampoco alcanza, ¿no? Y ese ha sido el gran logro del feminismo, enriquecer a los grandes capitales, ¿no? Hacer que los bancos y las grandes empresas y las grandes transnacionales
ganen plata como nunca antes, tengan a su disposición el doble de esclavos, y ellas muy contentas, ¿no es cierto?, porque la mujer tiene derecho a esclavizarse igual como ha estado esclavizado el hombre. Es muy curioso. Guardando plata ambos, bajándose, produciendo una baja de la remuneración de ambos, por lo que tú señalas. Y volvemos a lo mismo. O sea, la gente, a la gente lo que le están metiendo en la cabeza es primero los derechos y las obligaciones, dejémoslas para otro día. Y con el resultado de que los niños son seres, hoy día, seres, no todos, porque hay algunos que en todo este sistema funcionan bien, porque vienen con un ADN, con un codiciente intelectual superior, y se anteponen a los demás muy fácilmente. Y bueno, ¿y a qué se debe todo esto? También lo leí. En Chile, durante muchos años, la alimentación adulta, y ¿para qué hablar de los niños?, era totalmente deficiente de proteína, y el cerebro necesita proteína para desarrollarse. Y ahí empezó el deterioro, y ahora ya no tiene nada que ver con la proteína ni con la alimentación. Ahora es un problema de lo que creo yo, de lo que estamos hablando, que falta la esencia de la familia, y cualquier sociedad que crea que lo que se hizo durante miles de años para atrás, hoy esa sociedad va a reinventar la rueda, no tiene otro camino que el fracaso. Es mi punto de vista. Fíjate que escuchándolo a usted, yo siento que lo que yo pensaba tiene razón. Yo hace mucho tiempo que vengo diciendo que la sociedad en este momento se está enfrentando a la nueva ola de la esclavitud. Hay una esclavitud nueva, no hay vuelta que darle. Las migraciones producen mayor esclavitud, la gente llega a Chile a trabajar por menos plata. Y analizando lo que ustedes estaban diciendo, al final veo que estamos volviendo al sistema de las pulperías, como bien María Elena y todo ese tipo de cosas, ¿ah? De las minas como el Teniente en Chile, donde una familia era dueña de la mina y eran dueños de las casas donde se dormía, eran dueños de la luz, del agua y del lugar donde la gente tenía que ir a comprar con esos famosos tokens plásticos. Hoy día es lo mismo. ¿Son cuántas familias en Chile dueños de Chile? ¿5, 6, 7? Ponle 10. Ya, 10. Y los tokens se llaman tarjetas de crédito o cuentas en el banco. Estamos exactamente lo mismo a que estábamos en los años 1879 cuando ocurrió la Guerra del Pacífico. Y la gente no se está dando cuenta. Ahora, respecto de la familia, fíjate que es tan fuerte eso que la mujer haya tenido que trabajar. Y más fuerte, voy a hablar de la experiencia de acá de Estados Unidos, fue en la gente inmigrante que llegó a El Salvador y Guatemala, donde el papá salía a trabajar, ya no alcanzaba el sueldo con un solo sueldo, tenía que salir la mamá, los cabros quedaban solos, y de ahí nacen las pandillas, como la 18, la Mara Salvatrucha y todas esas. Las pandillas son producto de eso, y las pandillas en Chile, a lo mejor no tienen el nombre internacional como tienen estas otras, nacen exactamente lo mismo, de los cabros solos en la casa, haciendo lo que quieran. Y a manos de grupos de personas que están con ellos, los compañeros, los amigos que salen, y empiezan a hacer lo que quieren. Es complicado el tema, fíjate, yo trato de ver dónde uno tiene que empezar. Nosotros como fundación pensamos, tenemos que trabajar con cabros jóvenes, generar nuevos líderes, pero al final te queda también la sensación de que de alguna u otra manera hay que trabajar para recuperar la familia. Sí, ahí tú estás hablando de los famosos pateando piedras, ¿no? Uh-huh. De los jóvenes pateando piedras. Exacto. Y está esto muy conectado también con otro asunto, que es la pauperización de los títulos profesionales en Chile, que ahora hubo toda una polémica reciente a raíz de la publicación de un libro de Pablo Ortúzar, ¿no?, sobre el tema de los sueños de cartón de los que habla él, de cómo esta masificación de la oferta universitaria y del financiamiento de las carreras universitarias en universidades que son, no
son universidades, son fábricas de titulación falsa, ¿no? Ha generado una devaluación de los títulos. Y entonces muchos cabros jóvenes y familias que están detrás, con grandes expectativas, ¿no?, de que supuestamente adquirir una profesión iba a ser un trampolín social que te iba a permitir aumentar tus ingresos, tu nivel, tu calidad de vida, de repente se dan cuenta de que era toda una farsa, porque cuando todo el mundo tiene un título profesional, como toda ley de oferta-demanda, bueno, vale muy poco, porque ya no es un bien escaso, todo el mundo tiene uno. Entonces, obviamente, ahí solamente las universidades de élite son las que van a tener acceso al mercado laboral, y todo el resto de las universidades de medio pelo para abajo quedan ahí tirados. Y eso genera un nivel de frustración muy grande, de rabia también con el sistema. Y tienes a esta gente que son cesantes ilustrados, como les llamaban en otro tiempo, que son más de los pateando piedra, pero que ahora tienen título profesional. Título profesional igual título honorífico. Claro. En la familia, mi hijo es doctor, mi hijo es ingeniero, y que no sirven para nada. Y por el otro lado tienes a los otros, que han sido incluso excluidos de ese sistema de estafa, de falsos títulos, que no tienen nada, que tienen a lo mejor el cuarto medio, si es que, y que efectivamente en los sectores marginales, periféricos de las ciudades, solo tienen una perspectiva para poder acceder a esos bienes, ¿no?, a esa riqueza, a esa abundancia que supuestamente se iba a adquirir por medio de los títulos, cosa que no fue. Pero si ni siquiera tienes el título, ¿qué es lo que te queda? Incorporarte a las redes del narcotráfico, porque ahí sí que vas a poder acceder a un montón de dinero, rápido, fácil, corriendo un enorme riesgo, obvio, pero te vas a dar la gran vida, y vas a vivir como un narco, y te vas a poder comprar autos de alta gama, y armas, y andar con prostitutas, y todo el lío que involucra aquello, que más encima es promocionado, además hasta con videoclip de música urbana, como que fuese ese el modelo a seguir, el ideal de vida. Entonces tenemos todo un benjunje acá que se ha armado, con hartos ingredientes, y que explican en buena medida el por qué Chile tiene el problema de anomia social que tiene. Los cabros hoy día solos, como tú decías muy bien, en la casa, ¿no?, y viendo que no tienen ninguna expectativa o posibilidad de desarrollo futuro, bueno, ¿qué les queda? Ver a los únicos que realmente triunfan en la población. ¿Quiénes triunfan? ¿Quiénes son los que tienen ahí el poder, la plata, son admirados, temidos? Narcotraficantes. Y los políticos. Claro, también. Hay mucha gente que quiere ser política, me llama mucho la atención. Hablando de políticos, quiero que analicemos un poquito a uno de los líderes que está en este momento en boga. Y me encantaría hacerle un análisis psicológico de este tipo. Yo creo que se lo merece. Trabajaba él en televisión en un programa que se llamaba Cachureo. Un gran político en este momento, alcalde. ¿Cómo le decían? Ya sé. Amigos, compañeras, compañeros, hoy se ha conocido por la prensa que la Fiscalía ha decidido pedir mi formalización, y quiero decirles a cada uno de ustedes que tras 2 años y medio de investigación, acompañado de una serie de filtraciones y especulaciones orquestadas por los medios hegemónicos, por fin se formaliza una investigación que me ha generado mucho perjuicio personal y familiar. No obstante esto, es por fin el comienzo de mi derecho a la defensa, la que me va a permitir demostrar ante los tribunales mi completa inocencia. Desde el primer día he colaborado con la investigación y he abierto todas mis cuentas bancarias, de correo, todo lo necesario. En la carpeta investigativa que hemos conocido con mi defensa, queda establecido con absoluta claridad que no hay ni un peso que provenga de acciones ilícitas, ni en mis bolsillos, ni en los funcionarios de la Municipalidad de Recoleta. Ninguna de las acusaciones formuladas tienen asidero en la realidad. Siempre hemos actuado apegado a la ley y de buena fe. En la pandemia hicimos todo lo necesario para salvar vidas, porque las y los vecinos de Recoleta se estaban muriendo en sus casas. Cada acción realizada, por ejemplo, con el interferón, el Avifavir, se hizo de buena fe y poniendo ante todo la vida de las personas. ¿Alguien en su sano juicio puede esperar que yo, un alcalde elegido democráticamente por amplia mayoría en 3 ocasiones, eche por la borda una impecable gestión de todo un equipo municipal? ¿Alguien puede pensar que estando siempre con todos los ojos fiscalizadores sobre nuestra gestión, cometeríamos ilícitos que hicieran peligrar un proyecto tan maravilloso que ha mejorado la calidad de vida de miles de personas? Esta formalización, habiendo podido ser hace años o en 10 meses más después de las elecciones,
se ejecuta coincidentemente en medio de un año electoral. No logro entender tanta espera ante una investigación en la que les aseguro, saldré inocente. Epidemia, tal como dice aquí Elizabeth Solovyov. La epidemia. Oye, dentro de la poca capacidad de análisis que hay en la ciudadanía chilena, primero, ¿conocerán el significado de narcisista? Y segundo, ¿podrán identificar un narcisista? Porque para mí este gallo tiene un doctorado y postdoctorado en narcisismo. Oye, perdona, antes de que, Pablo, disculpa que te interrumpa, antes de que esta respuesta, quiero solamente agregar a la epidemia le faltó agregar en su alegato que la culpa la tiene el Estado de Israel y el imperio yanqui, Yep. porque lo están persiguiendo y ¿cómo se llama? Algo más le iba a decir. Y el tipo no tiene absolutamente ningún problema, ningún empacho en mentir descaradamente, a mí, según mi punto de vista, de verdad yo lo había visto, que cuando quedé para adentro, o sea, ¿cómo puede? Pero mira, si tú miras a la Camila Vallejo, es exactamente igual, hace exactamente lo mismo. Si no pueden ganar el argumento, se victimizan. Narcisista, pues. Narcisista. Entonces, ¿se puede dar cuenta la ciudadanía? ¿Puede entender lo que, o la definición de narcisismo? ¿Lo entenderán? ¿Podrán reconocer un narcisista o lo encontraron un buen pesado? No. Es que, a ver, la determinación del narcisismo o de un trastorno narcisista de la personalidad es una cuestión de psicodiagnóstico que compete, digamos, a los profesionales que se dedican al tema salud mental. Entonces, no es algo que debería hacer la población. Pero, yo no voy a decir nada respecto al personaje en cuestión. Lo que sí voy a hacer es que voy a comentar qué es lo que es un narcisista para que cada uno juzgue, conociendo al personaje. Cada uno se formará su propia opinión, si sí, si no. Un narcisista, una estructura de personalidad narcisista, se caracteriza por tener un sentido pomposo, grandilocuente, magnificado, grandioso de su propia importancia, ¿no? Que tiende entonces a exagerar sus propios logros, sus triunfos, sus éxitos en la vida, y se considera muy superior al resto de la gente, por lo mismo, ¿no? Es un perfil que además tiende a estar absorto en sus propias fantasías y deseos de éxito, de poder, de brillantez, de autoimportancia, ¿no? Y que si no fuera por él nadie sería nada. Claro, es alguien que se cree único, imprescindible, ¿no? Totalmente especial, que está tan por encima, ¿no? Que difícilmente puede ser comprendido por el resto, que no está al nivel de él, ¿no? Requieren de estar siendo permanentemente seguidos por otros, adulados, de ser en el fondo líderes de las grandes masas. Requieren de esa admiración y adulación constante para mantener alimentado su ego. Suelen ser gente petulante, soberbia, muy pretenciosa. Se sienten merecedores de privilegios, de tratos especiales, porque están tan por encima del resto de la gente que cómo no van a tener una posición única, ¿no? Y muy favorecida con respecto al resto. Tienden a ser además muy manipuladores, utilitarios, explotadores de los demás, porque los utilizan para su propio beneficio sin mayor conciencia, debido a que ellos son tan grandiosos, tan especiales, que entonces los demás tienen que estar a tu servicio, ¿no? Tienen que servirte, tienen que serte útiles, porque lo importante acá siempre vas a ser tú, no el resto, y además carecen de la capacidad de empatizar con los demás, ¿no? Son muy reacios o más bien incompetentes, ¿no? Para reconocer las necesidades ajenas o los deseos ajenos, porque solo importan tus necesidades, tus deseos. Y además, muchas veces muestran actitudes de carácter prepotente, francamente prepotente, ¿no?
que resultan muy desagradables, se vuelven ser insoportables, con los que solo puedes trabajar si que tú te conviertes en admirador, ¿no? En un fan del narcisista. Pero de lo contrario, si quieres ser un igual, es imposible, porque él no te lo va a permitir. Con todas esas características, juzgue cada uno de nuestros auditores hoy día en el programa si este personaje encaja o no encaja en un perfil narcisista. A, B, C, B y C, o todas las anteriores. Todas las anteriores. Todas las anteriores. ¿La gente necesita este tipo de líderes narcisistas o no? Porque el tipo ha sido votado, ha manipulado su manera de conseguir los votos, obviamente que sí, pero al parecer parece que la gente o tiene un precio muy bajo o necesita que alguien les esté diciendo lo que tienen que hacer y cómo tienen que vivir. ¿Qué pensáis? La psicología de masas nos enseña que las personas cuando están agrupadas, ¿no?, actúan exactamente igual que un rebaño. O sea, necesitan un pastor, ¿no? Ya. Todos los colectivos sociales necesitan de un líder que los dirija, que les diga qué pensar, qué decir, qué hacer, qué decidir, para dónde caminar. De lo contrario, se sienten desorientados e incluso ansiosos o hasta angustiados de carecer de esa orientación, de ese líder, de ese mesías que te conduce, ¿no?, por el camino correcto. La psicología de masa enseña que las personas, cuando están dentro de colectivos, tienden a tener una regresión de la personalidad, es decir, tienden a comportarse como niños, tienden a perder su capacidad de pensamiento y juicio crítico, que ya está empobrecido por lo que decíamos antes, tienden a ser muy emocionales, muy reactivos, ¿no?, y por lo tanto, ante esa incapacidad, confían ciegamente, desde esa ingenuidad y esa emocionalidad a flor de piel, en las capacidades que tiene el líder para decidir por ti y entonces indicarte qué decir, qué pensar, qué hacer. Eso es base de psicología de masa. Entonces, la política se basa justamente en la masificación de los discursos, en la masificación de las ideologías, ¿no?, en la masificación de las promesas, ¿no?, de los sueños, ¿no?, y por ende requiere de líderes, siempre. Líderes que conduzcan a esas masas y la lleven a votar por el líder. En consecuencia, asumiendo que siempre el rebaño va a seguir a un pastor, tenemos que entonces pensar qué se necesita en política para poder convertirse en ese pastor, en un líder del rebaño. Y lo que se observa una y otra vez es que un líder necesariamente tiene que ser muy seguro de sí mismo. Tiene que ser capaz de transmitir esa seguridad, esa certeza de lo que está diciendo. Él está convencido de que ese es el camino correcto. Estos son los ideales, los principios, el decálogo en el que tenemos todos que creer, a pie juntillas, ¿no? Esa es la ideología correcta, ese es lo bueno. Y nuestros adversarios son lo malo, ¿no? Entonces, tiene que estar muy seguro de eso para que cuando lo diga como candidato, ¿no?, la masa le crea. La masa sienta que allí hay alguien que tiene la revelación de Dios. Es como Moisés, ¿no es cierto?, en el monte Sinaí, que recibió el decálogo y él va a conducir a las 12 tribus de Israel en la tierra prometida. Bueno, los perfiles narcisistas, con todo lo que yo decía antes, ¿no?, la soberbia, la pomposidad, la autoimportancia, tienen una seguridad tremenda, ¿no?, irradian esa cualidad que anda buscando la muchedumbre. Un tipo que se siente tan seguro de sí mismo, de sus propias capacidades, que están muy infladas, muy por sobre la realidad, pero logra transmitírtela y hacerte creer, convencer a la masa, ¿no?, de que efectivamente él es como una especie de iluminado, superhombre, lo que sea. Y en ideologías muy cerradas, muy fanáticas, muy sectarias, como las que promueve este individuo en particular, ¿no?, ese efecto se ve potenciado, se ve mucho más potenciado, porque ahí la obediencia es irrestricta al líder, en los sistemas soviéticos, ¿no? Así es que justamente los perfiles más narcisos suelen ser los que terminan metidos en política
y actuando como líderes de opinión, o a veces peor, a veces incluso perfiles que van más allá de los narcisistas y entran ya en lo sociopático, terminan siendo grandes líderes políticos y causan muchos desastres. Ya. ¿Sí? Ahora, Fidel Castro, por ejemplo. Ahí tenía uno. Fidel ¿Quién Castro. parte? claro. Todos los grandes dictadores en general, ¿eh? Pero claro, en el comunismo tenemos una larga lista, Pol Pot, Stalin, digamos, tenemos mucho. Ahora, ¿qué puede resultar de una confrontación entre un narcisista y otro narcisista? Y te lo pregunto porque en este momento este tipo está muy enojado porque el gobierno está de acuerdo con que la fiscalía lo persiga. Y ahí hay una pelea de dos narcisistas, el presidente y este gallo. ¿Qué podrá resultar de ahí? Porque esto es interesante verlo desde afuera. Para mí el tipo es culpable de todo, no hay vuelta que dar. Culpable. Yo traería como juez a la doctora, ¿cómo se llama esta? La cubana. Pero, ¿qué puede resultar? ¿Quién va a ceder? Porque alguno de los dos tiene que ceder. Sí, pero no, yo no esperaría en ningún caso que sea el presidente de la República el que pierda al gallito, ¿eh? Ya. Por una cuestión obvia, o sea, el que detenta el poder, la máxima autoridad del país es el presidente, no un alcalde. Y el hilo siempre se corta por lo más delgado. ¿Qué es lo más delgado, el presidente o el alcalde? Es evidente. En todo caso, yo ubicaría a Boric dentro de otro perfil, ¿ya? No el perfil narcisista, pero en todo caso es público, él mismo lo ha dicho. Él tiene un trastorno, él lo ha dicho, él padece el trastorno obsesivo compulsivo, así que no estoy cometiendo ninguna falta ética, digamos, al repetir lo que él dijo en una entrevista. Yeah. Y está en tratamiento, tiene que tomar fármacos permanentes, es otro perfil, es distinto, ¿ya? Y además hay sospechas de que hay otra cosilla más añadida, trastorno obsesivo compulsivo, TOC. Hay otra cosilla, pero bueno, prefiero no meterme ahí. Prefiero, digamos, no quiero decir claro. nada. Pero, oye, aquí hace una pregunta. ¿Existen narcisistas que usan su condición para hacer el bien? No, definitivamente no, porque el narcisista justamente es tan ególatra, es tan egocéntrico, que el único bien en el que puede pensar exactamente es el propio. Claro. A costa, muchas veces, del perjuicio ajeno. Claro. Ese es su foco. Eso no cambia, eso es rígido. Haciendo un análisis, digamos, de lo que puede pasar por el lado psicológico en la percepción de la gente y en la percepción del gobierno. Si la fiscalía decidiera dejar a este tipo con medida cautelar, ¿cuán grande sería el golpe para el gobierno? No se entiende. ¿Aló? ¿Se escucha? Ahora ahí? Sí. Ya, ¿Sí? ahí. En principio decía, es un golpe importante, sin duda. Toda vez que el Partido Comunista es parte, digamos, integral del gobierno, ¿no? Partiendo por la vocera, que de hecho recordemos que Camila Vallejo fue la vocera de campaña de Jadwe, cuando era precandidato a la primaria. ¿Se acuerdan ustedes, no? Ah, sí, pues, tenés razón. Ella era la vocera de Jadwe. Y ahora es vocera del gobierno. Ya. Entonces, bueno, no es la única ministra, está la Jara, hay varios subsecretarios del partido. En fin, entonces es un golpe importante. Pero el gobierno tiene todo un equipo en el segundo piso que en este momento está vuelto loco planificando las medidas de contención de daño. Sí. Cómo poner ahí amortiguadores para que el golpe no sea tan duro. El problema es que esto les puede generar un quiebre con el Partido Comunista y el Frente Amplio. Pueden partirse en dos, porque acordémonos de que Jadwe está acusando a Boric y al Frente Amplio en general de estar detrás de una especie de complot para perjudicarlo a él. Ese tipo de creencias son muy propias del narcisista, que es muy autorreferente, que todo cree que cualquier cosa que él haya hecho mal no tiene que ver con él, ¿no? Aquí es que hay un complot, hay una conspiración en su contra, porque él nunca se equivoca, el narcisista nunca se equivoca, nunca hace nada malo. No. Perfecto. Entonces, si lo acusan de un delito, no es porque él haya incurrido en el delito, es porque hay una conspiración. Bueno, como está acusando el Frente Amplio
y a los magallánicos, dijo, ¿no? A los magallánicos, de estar detrás de este complot. Eso puede generar un quiebre, porque ya el Partido Comunista dijo claramente, digamos, que aquí van a estar hasta las últimas con Jadwe. Oh, wow. Sí, pues. Le prestaron ropa. Dijeron, no, él es absolutamente inocente, creemos 100% en su inocencia, él no ha hecho nada. Entonces, ahí es una víctima de una persecución política. Y por lo tanto, ahí puede haber un problema, ¿no? que puede quebrar la convivencia en el comité político de la moneda. Entonces, junto con maniobrar desde el segundo piso para la contención de daño ante la opinión pública, que eso se puede hacer, eso es fácil, digamos, el problema realmente está adentro, de cómo van a hacer para evitar que se quiebre la relación entre el Partido Comunista y el Frente Amplio. O sea, ahí está el Lego. Y vamos a ver cómo lo resuelven. Está interesante, ¿eh? Bueno, ya amenazaron, no sé si fue Jadwe, creo que fue el mismo, que amenazó con que si no, o el Carmona, uno de ellos, creo, fue el que amenazó con sacar a la gente a la calle, a defender. Bueno, ellos siempre están con una pata en el poder y otra pata en la calle. Sí. Dicen un pie en la moneda y otro pie en la alameda. Es su forma de entender la política. Cuando la democracia funciona para ellos, es democracia. Cuando no funciona para ellos, se victimizan. Y hablando de medias culpas, ¿tú crees que habrá en este momento alguna medias culpa en los votantes o no? ¿Que votaron por Boric? Yo he escuchado algunas, pero poco, pero he escuchado algunas personas que dicen por ahí, en chileno lo dicen, ¿no? Puta que la cagamos, me equivoqué, lo dicen algunos, pero no es la mayoría. Uno quisiera escuchar a la mayoría decirlo, ¿no? Yeah. Pero la mayoría se está, de nuevo en chileno, haciendo el Larry, ¿no? Y miran para arriba, al techo, y se hacen los locos, como que no fueran responsables, digamos. Claro. Te están preguntando si pueden empezar a preparar cabritas. Pero lamentablemente creo que sí. El daño que le hicieron al país con su votación, con su falta de responsabilidad ante una elección presidencial, y para qué hablar de lo parlamentario, el país entero está pagando las consecuencias de eso. Sí. Y eso sí que es un daño grande. Y como tú dices, pero la gente se hace los Larry porque no quieren asumir su responsabilidad. Creo. De hecho, hay que acordarse de que, bueno, la mayoría de los analistas, las encuestas, todo ese tema, señalan una cosa que probablemente sea cierta. Boric está en el sillón de O'Higgins porque en realidad la gente no votó a favor de Boric. La mayoría, votó en contra de Kast. Y ahí tenemos un problema en Chile. Yeah. Porque, bueno, el voto en contra de, no a favor de, en contra de, es una cosa que ha ocurrido en varias elecciones, esto no es nuevo. Pero ¿sabes una cosa? Que si tú a mí me gusta mucho analizar los resultados electorales. Si uno analiza los resultados electorales de las últimas 2 elecciones presidenciales, específicamente esas 2, menos del 50% del padrón electoral fue a votar en ambas. Sí. El resto se hicieron los Larry. Porque si ese otro 50% del padrón electoral hubiese ido a votar, lo más probable es que el resultado haya sido más cercano a lo que fueron las últimas 2 votaciones constitucionales y no las últimas 2 elecciones presidenciales. Bueno, ahora tenemos el voto obligatorio, donde está votando más o menos el 80% del padrón electoral. Entonces eso también debería cambiar un poquito las cosas, pero yo no creo que demasiado. Un poco. Pero no nos va a resolver el problema. Las 2 elecciones referidas a la Constitución, yo creo que eso es la realidad del electorado chileno, no lo otro, no esa. Porque cuando tú tenías el 50%, los más politizados, que son los de izquierda, son los que van a votar todos. Y los del otro lado va a votar un 25%. Está fuerte.
Está fuerte, está fuerte. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Podríamos decir que somos 3 narcisistas acá, ¿no? Porque tuvimos un muy buen programa. Nos autonominamos narcisistas de los canales de YouTube. Oye, Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día. Ha sido Gracias a ustedes. un tremendo programa nuevamente. Como Abrir los ojos. siempre, Pablo, como siempre, yo quedo siempre admirado de tu capacidad, de tus conocimientos. Y me gusta Ya mucho. no me echen tantas flores que me voy a poner No, como no, la epidemia. no son flores, Pablo, es que cualquiera que te ve, te escucha, se da cuenta, así que no estoy tirándote flores yo nomás, yo creo que mucha gente debe pensar así, creo, pero te agradezco porque aprendo cada vez que tú participo en un programa contigo. Yo encantadísimo, me encanta participar. He estado en hartos programas y qué sé yo, he participado en varias instancias distintas, pero de verdad se lo digo sinceramente, donde más me gusta estar es acá, de lejos. Lo paso bien, no, en serio, de verdad, y encuentro que los programas, no solo cuando estoy yo, digo, todos los programas que hacen ustedes me parece que son aportes, así que yo encantado, Bueno, si puedo colaborar. Tratamos de hacer lo mismo y como aporte le vamos a dejar esta música a la epidemia. Lo vienen a buscar. Lo vienen a buscar. Oye, muchas gracias. No sé si quieres cerrar con algunas palabras, Pablo, después Jorge y después cierro yo. Preocupémonos ante todo de arreglar nuestra casa, ¿ya? Antes de querer arreglar la sociedad y que el país se ordene, partamos en casa, porque ahí tenemos el desorden, o tenemos la raíz del desorden, en casa. O sea, si nosotros no somos capaces de tener una familia unida, de enseñar valores, ¿no?, y jerarquías morales a nuestros hijos, si no podemos relacionarnos de manera sana dentro del hogar, no esperemos después que el resto de la sociedad va a ser impecable. Porque si el ladrillo con el que se construyen los muros está hecho de arena, obviamente no vamos a poder erigir nada. No nos podemos hacer los locos y desentendernos de nuestra responsabilidad personal y familiar en la crisis moral que estamos viviendo. No nos podemos desentender. No podemos estar siempre culpando a los políticos, a las élites, a la casta, ¿no?, que eso también está bien de moda en ciertos sectores cercanos a nuestra posición, ¿no? La casta, como que todo el problema es la casta. Y chuta, yo digo, ¿cuándo nos vamos a mirar al espejo y nos vamos a dar cuenta que esas castas reflejan los mismos vicios que tiene el pueblo, ¿no? Exacto. Los mismos vicios. Porque a lo mejor el tipo que roba $1 millón lo hace porque puede, porque está a ese nivel. Y el que no está a ese nivel te roba 500 pesos, no devolviendo el vuelto, ¿no? Pero en el fondo el problema moral es generalizado, va de rey a mendigo, no nos podemos olvidar de eso. Entonces, si queremos realmente contribuir a mejorar la situación, en vez de estar tan pendientes de quién va a ser el próximo candidato presidencial, preocupémonos de lo que está pasando ahí donde estamos parados, ¿no?, de lo que está pasando dentro nuestro y en nuestro propio hogar. Eso. Exacto, toda la razón. Y lo más importante, antes que hable de Jorge, no caiga en la tontera de ser amigo de su hijo, no se puede. Uno no puede ser amigo de su hijo. Así es. Es el peor error. Jorge. Bueno, nuevamente agradecer la presencia de Pablo, una vez más, siempre interesante. Y yo también comparto el dicho ese que la culpa no es del chancho, sino que el que da el aflecho calza perfecto en la sociedad chilena. Hoy día tenemos lo que tenemos porque nosotros lo elegimos, y me incluyo, a pesar de que no he votado por esta gente, pero soy un chileno más. Pero debemos asumir nuestra responsabilidad para que esto no nos vuelva a suceder. Ojalá que las personas aprendan que las acciones tienen consecuencias. Uno de repente mira y dice, pero ¿cómo no se da cuenta que lo que está haciendo, y no solamente en lo político, sino que en general, esta persona está haciendo algo que le va a traer una consecuencia y siguen adelante? Y uno dice, pero ¿cómo no reflexiona un poquito para darse cuenta que y aquí entrando a lo político, que lo que está haciendo con el voto nos va a traer un perjuicio enorme como sociedad? Y como que, y bueno, si la cagué nomás, pues,
y listo. Entonces, seamos un poquito más responsables de lo que hacemos y de lo que proyectamos con nuestra forma de votar. Ojalá para la próxima elección, yo tengo harta fe porque, como dije recién, las últimas 2 elecciones que hemos visto, se ha notado que las personas ahora sí están empezando a usar su cabeza para pensar un poco antes de votar y no se están dejando llevar tanto por los cantos de sirena de los partidos políticos que están hoy día en la pantalla, y ya no le creen mucho a estos charlatanes que están vendiéndonos maripositas, y ojalá de verdad pensemos bien antes de votar para que no tengamos que sufrir nuevamente las consecuencias que estamos pagando hoy día carísimas. Cortísimo, 30 segundos cumplo con un encargo de una persona muy inteligente y a la que quiero mucho, que me pidió que compartiera lo siguiente, y que lo encuentro muy acertado. Dice que la educación de los hijos parte 20 años antes con la de los padres. No podría ser más cierto, eso. Absolutamente de acuerdo, 100% de acuerdo. Totalmente. Tienen que ser los padres parte también de la vida de su hijo desde chiquititos, no vuelta que darle. Tienen que estar ahí. Los primeros 3-5 años son súper importantes. Fíjate que te quería preguntar, hacerte la última consulta, Pablo, para que la gente entienda. ¿Puedes definir reputación e integridad? ¿Cómo una y otra están entrelazadas? ¿Qué es lo que determina la reputación y qué es lo que determina la integridad? En un mundo ideal, ambas cosas están estrechamente enlazadas, porque en esa sociedad ideal, tú ganas tu reputación en base a tu integridad, ¿no? Es decir, la observancia en tu vida, en tu conducta cotidiana, ¿no?, de principios morales, de reglas, ¿no?, éticas, ¿no? Tu integridad moral, tu integridad como ser humano, hace que te ganes una buena reputación, ¿cierto? En una sociedad ideal. Pero lamentablemente, en la sociedad real, ya no en la ideal, en la que tenemos hoy día, tu reputación no te la ganas por tu integridad moral. Exacto. Te ganas la reputación por un montón de otros factores que no tienen nada que ver con tu integridad. Te puedes ganar tu reputación por el nivel de dinero que tienes, por el poder al que has adquirido, por cuánta gente te ha jodido incluso, ¿no es cierto? Por cuán poderoso y famoso eres. Gente que se hace famosa porque menea el trasero en TikTok, ¿no?, y que tiene una reputación. ¿Cuál? Dios mío, pero la tiene, ¿no? Influencers. Exacto, es famoso. Oye, veamos, esta persona es muy famosa, ¿no? Y todos lo siguen y tiene millones de seguidores. Es muy reputado, pero con cero integridad. Entonces, lamentablemente, eso que tú dices, Juan, que, claro, integridad y reputación deberían estar muy ligadas, ¿no? Lamentablemente se han fracturado y hoy día tu reputación ya no depende de tu integridad. Es dramático. Ya. Bueno, por eso es importante no mirar la reputación de las personas, sino que realmente observarla, si es que hay alguna integridad o no y qué valores persiguen. Exacto. Es impresionante. Bueno, para cerrar, lo único que yo les quiero decir, si la gente les gusta la democracia, la aprecian, yo no soy tan partidario de la democracia, la verdad, soy partidario de gobiernos más duros, pero en general, a la que nos gusta un poco la democracia, lo que queremos, por favor, ejerzan su derecho a que esté viva. La única manera es votando por lo correcto y evitando que volvamos al siglo VI antes de Cristo con la famosa oligarquía, que es lo que estamos viviendo especialmente en Chile en este momento, la oligarquía. Así no. Hay diputados como Naranjo que se está contando las horas desde que salió el caso de Hermosilla, y hoy día lo vi en Twitter, 10.500 y tantas horas sin que nadie sea formalizado o que le toquen las cosas a Hermosilla. Por ahí está este otro, ¿cómo se llama?, que era de Punta Arenas, que ahora está por otro, que es de la UDI, creo. Jorge, ayúdame. Él es senador y el otro, el hermano es diputado. Sí, no, el papá fue senador durante todos los periodos que le permite la ley,
Ya. Y como no pudo seguir siendo senador, pasó a diputado, y el hijo Moreira. pasó a senador. Pero ese es Moreira. Estamos hablando de uno gordito. No, yo estoy hablando de Iván Moreira. Ya. Bueno, ese Iván también. Moreira está perdido. O sea, ese gallo está haciendo una pega que debería irse al circo de eso que se pone en la estación central. El tipo está preocupado de otras cosas. Es impresionante. Entiendo que él también pretende, ahora que se le acaba su último periodo como senador, pasar a diputado. Exactamente. Y después de que se le acabe eso y no se pueda reelegir, creo que va para portero. Por ahí va la cosa. Ya, chicos, que tengan un excelente fin de semana. Pablo, muchas gracias. Nos seguimos viendo en otro programa. Y votar, por favor. Votar y preocuparnos de quiénes son los próximos concejales, los próximos alcaldes, los gobernadores, y no caernos en buscar la reputación nomás de ellos, sino que hay que ver, tratar si es que tienen alguna integridad o no la tienen. Déjame colocar los últimos 3 comentarios para no irme dejando a la gente en el aire. No votar correctamente, no votar nulo, muy importante. Nulo blanco es un error garrafal. Ganan siempre los más vivos. Pablo Jancewski es un joven inteligente, veraz, simpático y entrega mucho conocimiento. La Vanessa debe estar mirando el programa. De hecho, la frase que yo compartí antes es de Vanessa. Por si ¿Sí? Ya. Sí. Desde ella. Pinarda, cuidado, la señora está presente. Ya, cuídense, un abrazo a todos. Gracias por estar con nosotros hoy día y nos vemos el próximo viernes con otro excelente invitado. Cuídense mucho. Gracias. Bastante bueno, ¿ok? Cuídense.